de ver un polinomio de otra manera. ¿Por qué? Porque ahora nosotros vamos a graficar. Vamos a dar valores a X y cuando das valores a X, entonces tú ya estás interpretando geométricamente o interpretando gráficamente un polinomio. ¿Y por qué nos sirven las funciones? ¿Por qué nos sirve la forma gráfica? Porque muchas veces nosotros para interpretación de datos, análisis de datos, cuando ustedes hacen un proyecto de investigación, un proyecto de lo que ustedes deseen, es mucho más amigable observar los resultados en un gráfico que observar una tabla de valores inmensa donde uno muchas veces no puede interpretar. A duras penas uno cuando ve la tabla de valores XY o esa tabla de valores no se va a llamar XY, vamos a suponer que se llama tiempo con respecto a, yo qué sé, a producción o tiempo con respecto a crecimiento de algo o tiempo con respecto a a cómo un fertilizante o una vacuna o lo que ustedes estén en el trabajo, en el ámbito en el que ustedes estén estudiando, cómo se maneja. Entonces, si uno se pone a ver los datos, lo máximo que uno puede identificar podrá ser es que está creciendo o está decreciendo o muchas veces hay fluctúan entre que sube y baja, pero a la final no nos da no nos da como a simple vista un resultado óptimo. Entonces, la idea de la gráfica es poder interpretar datos de una manera más amigable. Cuando ustedes ya trabajen, cuando ustedes se gradúen y estén exponiendo un proyecto o algo, ustedes no ubican tablas, ¿cierto? Ustedes lo que ubican es el gráfico final y eso es lo que determina como tal, no solamente en matemáticas, sino en estadística, en otras materias. Y eso es lo que realmente determina o da a entender a las personas qué es lo que está sucediendo con ese fenómeno. Entonces, como tal, las funciones tienen ese objetivo. Y el otro objetivo también es poder manipular, de cierta manera, digámoslo así, poder manipular un fenómeno ya determinado. Por ejemplo, una función a ustedes les determina un movimiento determinado, ¿cierto? O un movimiento, o un fenómeno, o un estado de la materia determinado y ya tenemos la fórmula como tal, ¿cierto? La función que hace que ese fenómeno se comporte de esa manera. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer con esa misma fórmula? Interpretar, manipular. Si yo doy valores a X, vamos a obtener una Y. Entonces, asimismo, como nos ayuda a interpretar datos de una forma amigable, nos ayuda a manipular esos datos, nos ayuda a transformar, no digamos transformar, sino un cierto fenómeno que ya sabemos cómo se desarrolla normalmente o tiene un desarrollo, yo que sé, lineal o un desarrollo curvo. Nosotros podemos manipular esos datos para que sea más abierto o más cerrado el fenómeno. Entonces, las funciones son muy importantes. Bueno, hoy día vamos a tener estas 2 horas de clase. Les he dejado un poco de bibliografía, no en sí como de funciones lineales ni cuadráticas, no, sino que más les he colocado es en trigonométricas y en exponenciales, que son como un poquito las más complicadas, pero que son las que mejor material he encontrado. Entonces, antes de empezar a trabajar el tema de las funciones, vamos a determinar el plano en el que vamos a trabajar, ¿cierto? ¿Qué herramienta utilizamos nosotros para trabajar una función? Pues una función trabaja dentro de un sistema de referencia, un sistema, unas coordenadas. Ya esto nosotros le llamamos el famoso plano cartesiano o producto cartesiano que ustedes conocen. Y es simplemente un par ordenado, ¿cierto? Nosotros tenemos X, Y, ¿cierto? X, y simplemente ese par ordenado tiene que ser elemento de un conjunto de números, ¿cierto? X será un elemento de un conjunto A y B, y Y, perdón, será un elemento del conjunto B. Normalmente nosotros trabajamos en el conjunto de los números reales. Entonces, esa es
la definición de lo que nosotros trabajamos en el producto cartesiano al momento de ubicar un punto en el plano, y lo que nosotros queremos determinar con esto, y les he colocado sobre todo esta pequeña definición para que luego entiendan las definiciones siguientes. Simplemente dice que yo tengo dos puntos, ¿cierto? Dos puntos, X, Y, donde X es elemento del conjunto A y Y elemento del conjunto B. A y B, A obviamente serán todos los números que están en el eje X y B será todos los elementos que están en el conjunto B. Normalmente nosotros ponemos que están en el X, Y, están dentro o pertenecen al conjunto de los números reales. Entonces, esto como un preámbulo simple para entender que las funciones como tal se trabajan por el plano cartesiano. Y entonces vamos a ver rápidamente un concepto rapidito de lo que es una función, ¿cierto? Entonces una función se determina de la siguiente manera. Ustedes trabajan en dos conjuntos, ¿cierto? Dos conjuntos A y B, en donde A determina B o aplica a B. Para todo elemento de A existe uno y solo uno elemento que corresponde de B. Entonces el famoso cuadrito que nos enseñan siempre, ¿cierto? Si nosotros tenemos un conjunto A, para que llegue a ser función, tenemos que tomar o tiene que existir uno y solo un elemento que corresponda del conjunto B. No puede la X tener más de una Y, simplemente para una X existe una Y de tal manera que esa Y haga que exista esa X. Entonces, esta es la forma o la definición general de un conjunto A. Existe uno y solo un elemento que corresponde de B. Por lo tanto, X corresponde a Y y Y es igual a una f de X. O sea, la Y estará determinada por la X que nosotros coloquemos. Ubicándolo de una manera más dentro ya de nuestro campo de estudio, simplemente nosotros trabajamos de los reales a los reales. ¿Qué quiere decir esto? Que en X tomamos todos los valores de los reales y Y también trabaja con todos los valores de los reales. ¿Y cómo se interpreta esto? Simplemente con la famosa, yo les puse este ladito de acá para que no se me cargue de mucha cosa la diapositiva. Simplemente nosotros trabajamos con la tabla de valores XY, donde aquí en la tabla de valores se determina, ¿no? Para un real habrá otro real. Para una X tendremos como resultado una sola Y. Para la X2, Y2 y así sucesivamente. Entonces, cuando nosotros vemos la simple tabla, cuando nosotros vemos la simple tabla de valores que nosotros solemos hacerla, esta tabla de valores es el verdadero concepto de lo que es una función. Para una X tendremos como resultado una Y. Y esa Y ya estará determinada por una f de X. Esa f de X ya está determinada, ha salido por medio de un modelo matemático, o simplemente se asemeja o se acerca o le podemos acercar a que se parezca a un tipo de función determinada que ya existe. Y eso es lo que vamos a ver en este momento. Los tipos de funciones que existen. El primer tipo de función y el más simple es la función constante. La función constante se define como un X, un par ordenado que es el elemento de los números reales, tal que la f de X sea igual a una constante, sea igual a una K, donde K obviamente será elemento de los reales. K es un número cualquiera. Una función constante quiere decir que f de X es igual a K, es igual a un número. O
podemos poner esa otra definición que viene a dar lo mismo. La de arriba está en forma de conjunto y la de abajo está en forma determinada de los reales que dan a los reales. ¿Cómo se ve esta función? Simplemente nosotros vamos a tener la gráfica de la función, una sola línea que es paralela al eje X y que pasa por el número en el que nosotros hemos ubicado o sea, que representa nuestra función. Si nosotros nos vamos al graficador, entonces vamos a ver. Tengo dos tipos de graficadores que trabajo, que son gratuitos y no necesitan de mayor, que ustedes tengan que inscribirse o cosas así, que el uno es Symbolab, no sé si lo hayan usado. Dentro de Symbolab ustedes pueden hacer muchas cosas, no solamente gráficos, ustedes pueden realizar álgebra, cálculo, funciones, matrices, vectores, trigonometría, estadística, logaritmos, perdón, calcular integrales y les sale con todo el proceso. Entonces, en este caso vamos a graficar y vamos a ver qué es una función constante. Aquí solamente ubicamos la función, ya no es necesario poner y es igual o f de x es igual a, no, solamente se pone la función. Por ejemplo, f de x es igual a 5. Si yo grafico f de x es igual a 5, ténganme paciencia que voy a apagar la cámara ya porque a veces no suele funcionar mi cámara para poder, este graficador, no sé qué le pasa cuando es, bueno, ahí está la X, vamos a poner Y es igual a 5, bueno, ahí está. ¿Qué representa una función constante? Una función constante representa que mi f de x es igual a un número, no tiene x, no tiene x. Quiere decir que para cada uno de las de x habrá un solo resultado, ¿cierto? Si x es igual a 5, y va a ser igual a 5. Si x es igual a 10, y va a ser igual a 5. Eso es lo que representa mi función constante. ¿Qué pasa si el número es negativo? Si el número es negativo, pues estará dibujado en el eje, bajo el eje X. Entonces, esta es la forma que tendrá una función constante. Una función constante también puede ser, una función constante también puede ser un número, yo qué sé, 5 octavos, también puede ser un número fracción, un número racional, ¿cierto? Entonces, independientemente del número sea positivo, sea negativo, la función constante es una línea paralela que pasa por el punto, por el número, y pues para todas las x habrá un solo valor de, o sea, si yo tomo 5, mi y será 5 octavos en este caso de la tercera función. Entonces, en realidad es una función simple. La función constante simplemente es que la función es igual a un número cualquiera. El número puede ser positivo, negativo, y como decimos que cada es elemento de los reales, por lo tanto puede ser decimal, puede ser fracción, puede ser radical, etc. Vamos con la siguiente función, la función lineal. Es de la segunda función y una de las más importantes, donde la función lineal se define tanto para X como para Y, puede tomar el valor de los reales y simplemente esa es la función. F de X es igual a MX más B. Ese es el concepto de la función y que representa cada uno de los componentes de esta función. Pues M representa la pendiente. ¿Qué es la pendiente? Simplemente, perdón, no ubiqué la M. Simplemente es cuando ustedes tienen una línea y la inclinación de la línea con respecto al eje X. O sea,
si la inclinación está hacia la derecha o la inclinación está hacia la izquierda. Eso representa la pendiente. Más que el número como tal, el signo de la pendiente. ¿Por qué? Porque si la pendiente es positiva, la función tiende a crecer. Entonces la función está inclinada hacia la derecha. Pero si la pendiente es negativa, en cambio la función está hacia la izquierda. Entonces, es muy importante entender o determinar a simple vista, por observación, ustedes solamente viendo la pendiente ya saben cómo se va a ver la función lineal, ya sea creciente o ya sea decreciente. Entonces, lo segundo o la segunda característica de la función lineal tiene que ser los puntos de corte. ¿Por qué? Porque los puntos de corte, bueno, en todas las funciones, excepto en la constante, no, inclusive en la constante, hay una característica principal que concuerda con todas las funciones, que son los puntos de corte. Y los puntos de corte simplemente son los puntos de corte de la función, tanto en el eje X como en el eje Y. Y para cualquier función, los puntos de corte se obtienen dando valores tanto a X como a Y igual a 0. ¿Por qué? Porque un punto de corte, vamos a poner el ejemplo, ¿cierto? Un punto de corte es cuando justamente la función está cruzando con cualquiera de los ejes, ya sea con Y o ya sea con X. Si yo doy que X es igual a 0, ¿cierto? Si X es igual a 0, entonces yo voy a obtener el punto en Y. Claro, si yo veo este par ordenado, en el corte en Y va a ser 0, y el punto en Y. Entonces, por eso es que nosotros siempre vamos a dar esta condición para poder sacar los puntos de corte, para cualquier función. De igual manera, si usted da el punto de corte para X, entonces aquí, ¿a qué es igual Y? Y es igual a 0. Si usted pone este punto, este par ordenado justo en este corte, entonces va a ser paréntesis, el valor de X, 0. Ese va a ser su par ordenado. Entonces, esta condición para hallar los puntos de corte es muy simple en realidad y ya vamos a ver en un ejemplo siguiente para que usted se dé cuenta cómo sacar fácilmente los puntos de corte. Otra característica importante de la función lineal es que el número o el término independiente siempre es el punto de corte con el eje Y. Pero eso es algo obvio, ¿por qué? Porque si yo doy como condición que X es igual a 0, ¿cierto? Me queda M por 0 más B. Y esto se me hace 0 y f de X es igual a B. Me va a salir el punto de corte en el eje Y. Esa es la gráfica de una función lineal creciente, suponiendo que la pendiente es positiva, que el número que acompaña a la X es positivo. Entonces, la función lineal es una línea que puede ser creciente, como lo vemos en este momento, o decreciente, que está graficada del otro lado. ¿Cómo sacamos los puntos de corte para hacer un ejercicio rápido? No lo voy a hacer con todas las funciones. Ustedes comprenderán el tema de funciones se ve normalmente en un semestre, pero lo vamos a hacer rápido. Tenemos una función lineal. ¿Por qué es una función lineal? Perdón, me olvidé de comentar eso. Es una función lineal porque la X está elevada a la potencia 1. O el grado de la función es 1. La X está elevado a 1. Eso es muy importante. Entonces, tenemos esa función menos 3x más 2, ¿cierto? Y vamos a determinar los elementos, ¿sí? El número que acompaña a la X viene a ser su pendiente. Eso quiere decir que sin nosotros graficar absolutamente nada, vamos a saber que la función es decreciente, o sea, va a estar graficada contrariamente a la que tenemos en pantalla. Va a estar al otro lado, va a estar inclinada hacia la izquierda, de esta manera. Solamente viendo la pendiente, nosotros ya sabemos que es una función decreciente, decrece, está cayendo, ¿sí? Y que tiene el punto de corte en 2. Pero vamos a hallar los puntos de corte.
¿Cómo hallo el punto de corte? Si yo quiero hallar el punto de corte en Y, pues ubico si X es igual a 0, se obtiene que Y es igual a 2. ¿Por qué? Porque menos 3 por 0 más 2, esto me da igual a 2. Esto se elimina porque se hace 0 y entonces me queda Y es igual a 2. Recuerde que la f de X es igual a Y por concepto. Ya lo vimos al principio. Para hallar el punto de corte en el eje X, en cambio, yo pongo mi condición que Y es igual a 0 o mi f de X es igual a 0 y simplemente reemplazo el 0 por la f de X y me queda 0 es igual a menos 3X más 2. Y lo único que tengo que hacer es despejar X. Cuando yo despejo X, claro, el positivo pasa al negativo, luego lo que está multiplicando pasa a dividir y luego multiplico por menos 1 porque la X no puede quedar negativa. Y entonces yo he hallado mi punto de corte en el eje X. En conclusión, si yo tengo los puntos de corte y sé cuál es la inclinación de mi recta, yo sin hacer tabla de valores, dar valores a X y a Y, yo ya puedo graficar esa función. Pongo el 2 en el eje Y, pongo el 2/3 en el eje X y 1 puntos. No lo he hecho aquí, vamos a verlo en el graficador. Vamos a abrir una nueva ventana para hacer el ejercicio. Entonces me dice que es menos 3X más 2. Si ustedes se fijan, sin saber, sin nosotros observar voy a apagar, disculpen, voy a apagar. Sin nosotros tener que graficar o tener que dar tabla de valores para poder graficar la función, nosotros ya podemos determinar. Primero, porque el menos 3 es negativo, sabemos que está hacia la izquierda, o sea, es una función decreciente. ¿Por qué es una función decreciente? Porque si nosotros nos fijamos en las X y en las Y, perdón, las Y van decreciendo de acuerdo, usted va graficando la función. Por ejemplo, 4, 2, 0, menos 2, las X van en forma descendiente. Entonces aquí podemos verificar que en los puntos de corte, bueno, normalmente aquí sale, vamos a hacerle más pequeño a ver si nos... Voy a volver a graficar para que me salgan menos 3X más 2, listo. Ahí está. Entonces, normalmente me salen los puntos de corte, es el punto de corte que yo encontré dando los valores de X y Y0 y X0. Y aquí está el valor de 2. Usted, como le digo, en la función lineal no es necesario ni siquiera que dar tabla de valores, aunque aquí usted puede encontrar, mire, aquí le dan una tabla de valores. Si usted quiere saber, por ejemplo, en el punto 5, ¿cuánto es? Me dice menos 13. Entonces yo voy acá, menos 13, muy bien, acá, más o menos por acá es menos 13, aquí es 5, menos 13. Mi par ordenado 5, menos 13. Entonces es un programa bastante simple, bastante, no necesita de tener de iniciar sesión, trabaja directamente, pero si quiere guardar sus gráficas y eso, ahí sí puede iniciar sesión, pero es gratuito. Entonces, esta es la forma que tiene la función lineal. Vamos a ver 3X más 2. Si nos fijamos, 3X más 2, la pendiente tiene positiva, por lo tanto va a ser una función inclinada hacia la derecha. Entonces, si usted se fija solamente en la pendiente, usted ya puede saber cómo se ve su función y solo hallando los puntos de corte y uniendo esos puntos de corte y alargando la línea, usted ya tiene su función lineal. Si es que quiere hacerlo un poco más exacto, puede hacer su tabla de valores sin ningún problema. Eso es en cuestión de lo que es
la función lineal. Vamos a la función cuadrática. En cambio, la función cuadrática tiene como características que la función es una función donde el exponente está elevado al cuadrado. O sea, el grado de la función, en este caso, si solo le vemos como ax más bx más c, es el grado del polinomio es al cuadrado. Si usted tiene algo al cuadrado, entonces usted ya sabe que tiene una función cuadrática y en este caso la función cuadrática tiene la forma de una parábola, ¿cierto? En este caso a no puede ser igual a 0 porque si es igual a 0 ya no existiría el x cuadrado y se convertiría en una función lineal. Entonces a siempre tiene que ser igual a 0. ¿Cuáles son? Esta es una primera característica. La segunda característica es que tiene puntos mínimos y máximos o los famosos vértices, ¿cierto? Tiene mínimos, es un vértice máximo cuando está arriba, un mínimo cuando está obviamente en la parte de abajo o la gráfica está, su vértice está en la parte de abajo. Esa es su segunda característica, tiene un vértice o un punto mínimo o máximo. Y la otra es que tiene puntos de corte. Entonces ahí vemos un ejemplo muy fácil de entender. La gráfica es una parábola, ¿cierto? Es una parábola. Y la primera característica es que tiene un mínimo si la parábola es convexa, se llama, perdón, si la parábola es convexa, o sea, se abre hacia arriba, ¿sí? Tendrá un mínimo, y si se abre hacia abajo, tendrá el punto máximo. ¿Cómo saco yo los puntos de corte? Los puntos de corte simplemente saco hallando la fórmula, ¿sí? En otras palabras, factorando mi función. Factorando, olvidémonos que por un segundo que esto es f de x y simplemente tomo mi expresión algebraica ax cuadrado más bx más c y factoro. Esas dos x que me salen como resultado serán mis puntos de corte. ¿Cómo hago yo este y máxima y mínima? Pues aquí están las fórmulas, son aquí es b, son las mismas fórmulas, no solamente que está subidito aquí el gráfico, pero son las mismas fórmulas para los dos. Ya le voy a mover un poquito la gráfica y son las mismas funciones, las mismas tanto para X como para X y para Y, tanto para el mínimo como para el máximo. Entonces, esas son las características de la función cuadrática. Tiene un mínimo o un máximo, es una parábola, tiene puntos de corte que se sacan por medio de la fórmula y a no puede ser igual a 0. Pero ¿cuál es la condición de que la función tenga un mínimo o un máximo? Todo depende de la a que acompaña a la x cuadrado. Si a es positivo, pues será una función convexa, o sea, hacia abajo. Se abre hacia arriba, perdón. Y si a es negativa, pues tendrá un mínimo. La función empieza decreciente a decreciente. Entonces, esas son las características importantes de la función cuadrática. Si nosotros hacemos cualquier ejemplo de función cuadrática, nosotros vamos a poner, por ejemplo, menos, yo qué sé, 3 medios, porque el número puede ser cualquiera, ¿cierto? 3 medios de x al cuadrado más 5x, ¿sí? Menos 1. Y entonces nosotros podemos ver que solamente sabiendo el número que acompaña a la x cuadrado, ya sabemos si es cóncava o convexa. En este caso es una cóncava. En este caso vamos a tener los mínimos. No vamos a hacer por cuestiones de tiempo los cálculos, pero con este graficador usted puede saber, mire, aquí está el máximo, aquí está el punto de corte y los puntos de corte en x. Estos dos puntos de corte en x salieron mediante fórmula. Este es mediante haciendo x
si X es igual a 0, Y a qué será igual. Mire, fíjese aquí, ponga. Menos 3 medios de 0 al cuadrado más 5 por 0 es igual a más 1. Entonces todo esto se me hace 0 y me queda igual a 1. El punto de corte será 1. Y de esta manera, aquí usted puede ver la tabla de valores, si usted desea saber en un punto determinado a qué es igual en ese corte, yo que sé, en 10 es menos 99, no lo vamos a poder ver a menos que hagamos la gráfica pequeña, pero pues le da a usted la idea de cuál es la tabla de valores. Y la otra cosa que le quería mostrar, que en este ejemplo se ve mucho mejor, es que le da todas las condiciones de cada una de las gráficas en esta lupa de aquí. Le da el dominio de la función, le da el rango de la función, los puntos donde, mire, aquí utilizó ya la fórmula y aquí dan el resultado de los puntos de corte y mire, el vértice. Utilizando las fórmulas que están en la diapositiva, encontró que los máximos para X es 5 tercios y 31 sextos. Si usted ya es una persona que está estudiando ingeniería, lo que tiene que entender es qué es lo que está dando con la fórmula. Son puntos de corte y etcétera. Pero estas graficadoras le ayudan a usted a minimizar su trabajo, pero lo que usted tiene que entender es ¿qué es lo que tiene de respuesta? ¿Qué significa este máximo? Ok, este máximo significa mi punto hasta donde llega mi función. ¿Qué significa el dominio? El dominio es todos los valores que puede tomar mi función en X, ¿cierto? En este caso, la parábola puede tomar todos los valores. Pero en Y, en cambio, es el rango de la función, ¿cierto? El rango de la función no es todos los reales, como en el caso del dominio. El dominio es de menos infinito a más infinito, porque las X, o sea, la función se va hasta el infinito y eso puede seguirse abriéndose hacia abajo. Pero ¿qué pasa con el rango? El rango, en cambio, parte de mi vértice. Si ustedes se fijan aquí, de mi máximo. La función toma valores en Y desde mi punto máximo hasta el menos infinito, claro, en este caso. ¿Para qué le sirve el programa? Le sirve para hacer cálculos que usted ya no requiere de hacer porque usted ya está estudiando ingeniería. Sin embargo, usted tiene que saber interpretar los datos que le da el programa. Y aquí, por ejemplo, usted dice, muy bien, desde 31 sextos para abajo, ¿cierto? Es el rango, todos los valores que mi Y va a tomar en esta función. Existe también, nosotros trabajamos con GeoGebra, que es algo que ustedes ya lo deben conocer. GeoGebra también es gratuito. Aquí está el graficador. Bueno, voy a ponerme a graficar, perdón. Lo mismo, X cuadrado, yo que sé, más 1. Y me sale la gráfica que yo la puedo manipular también. Tengo varios, me salen los puntos especiales, tabla de valores, etcétera. También es una opción. La ventaja de GeoGebra es que han mejorado y usted tiene recursos donde puede encontrar material de teoría. Por ejemplo, vamos a funciones. Usted aquí encuentra todas. Mire, tiene que la gráfica por intervalos, que la función trigonométrica, que la logarítmica, que la lineal. Entonces ponemos la función lineal y entonces aquí abajo le salen todos las actividades que puede hacer para aprender funciones lineales, problemas resueltos de distintas universidades, de distintos profesores que están verificados, ejemplos, modelos, aplicaciones como la sincronización de ecuaciones, todo lo que es referente a la función lineal. Entonces, por un lado, GeoGebra tiene esta parte, usted puede abrirse es gratuito su perfil e ir guardando lo que a usted le parezca conveniente para poder graficar. Y usted pone solamente aquí y ahí ya le sale directamente el graficador dentro de GeoGebra. Como les digo, los dos hacen lo mismo. En el caso de Symbolab, tiene
las mismas opciones, tiene tangentes, cotangentes. Bueno, cuando usted necesite le salen y eso es en cuestiones de los simuladores. Existe otros que hay como el Desmos. El Desmos es un poquito más como que no se entienden las cuadrículas. Uno que yo le comenté que era Microsoft Math Team, algo así se llama. Ese es pagado, pero es muy bueno. Tiene una aplicación para el teléfono donde usted puede graficar directamente en el teléfono. En el caso de que usted trabaje en campo, etcétera, usted lo tiene. Esos ya son aplicaciones pagadas, pero tiene un demo que si usted se lo baja al teléfono, le hace las funciones básicas. No le va a hacer funciones más complicadas o no le va a calcular una integral fuerte, pero sí le va a lo básico, lo que usted necesita si está trabajando en campo o en cualquier lugar fuera de la oficina, el aula, etcétera. Tenemos un minutito todavía y luego les pido por favor que nos incorporemos al otro. No, mejor incorporémonos. Les agradezco que me ayuden incorporándonos al otro link para poder empezar con la otra clase. No sé si alguien tiene alguna pregunta o nos despedimos y empezamos con la otra clase. No. Listo. Bueno, por favor, les espero en el otro link, por favor. ¿Está claro los graficadores o tienen alguna pregunta? Continuamos. Listo. Bueno. Vamos a continuar con la siguiente función, que es, ¿me permiten el chat? Ok, gracias chicos. Vamos a continuar con lo que es la función racional. La función racional son todas las funciones que son fracciones, ¿sí? Todas las funciones que tienen tanto un polinomio en el numerador como un polinomio en el denominador. La característica importante de esta función es que el denominador o el polinomio del denominador tiene que ser distinto de cero. No puede ser cero porque, como ya les había dicho en otras clases, no existen divisiones para cero. Eso es una indeterminación que no lo podemos trabajar dentro de las funciones. Entonces, si nosotros tenemos un polinomio arriba y un polinomio abajo, simplemente la función como tal es una hipérbola. Tiene esas condiciones. Es una hipérbola. La otra característica de esta función
es que tiene asíntotas que pueden ser tanto horizontales como verticales u oblicuas. Oblicuas es cuando la asíntota viene a ser una función lineal. No es ni una vertical ni una horizontal, sino es una función cruzada. Es una línea cruzada, ¿no? Entonces, la función que es una fracción, tiene la forma de una hipérbola. Y como nosotros sabemos cuáles son las asíntotas, tanto verticales como horizontales, y cómo yo sé hacia dónde está, hacia dónde yo tengo que dibujar el brazo de la hipérbola, ya sea decreciente, ¿cierto? Esta es una hipérbola decreciente y esta es una hipérbola creciente. La de la derecha es creciente. Si ustedes se fijan, ustedes siempre tienen que leer una función de izquierda a derecha, desde el menos infinito hasta el más infinito. Entonces, ¿cómo yo puedo conocer cuáles son las asíntotas de mi función? Pues es muy simple. Dentro de la bibliografía les ubiqué, es un PDF como de 2 hojitas o de 3 hojitas, donde hay unas tablas buenísimas que usted puede, es otro método de hallar las asíntotas, usted solo se fija en el cuadro y puede hallar las asíntotas tanto horizontales como verticales como oblicuas, sino que el proceso es un poquito más largo. Pero este otro método también sirve y es como para una función simple y para hacer rápidamente si usted tiene que resolver esta función. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Para yo poder graficar una función racional, tengo que hacer 2 cosas. Hallar mis asíntotas y en este caso sí tengo que dar valores. Si usted se da cuenta, en la función cuadrática y en la función lineal no es necesario dar tabla de valores. ¿Por qué? Porque usted tiene puntos de corte, usted solo ubica sus puntos de corte en el, en el plano, tanto en X como en Y, y solo es de unir puntos y de aproximadamente graficar una curva, ¿no? De la parábola. En el caso de la lineal, usted une X, une Y y solamente amplía la línea con una regla, entonces no es necesario hacer tabla de valores. Pero en este caso sí se requiere para trabajar los brazos de las hipérbolas. Teniendo yo una función cualquiera, ahí está. Teniendo yo dada una función, ¿no? Dada esta función, ¿cierto? 2x más 4 dividido para x menos 3. Primero nosotros tenemos que determinar el dominio y el recorrido de la función. O en otras palabras, hallar la asíntota vertical y la asíntota horizontal. ¿Qué me representa a mí la asíntota vertical? La asíntota vertical me representa el dominio, el valor que la función jamás puede tener en el eje X, o sea, la X que jamás yo puedo tocar. ¿Por qué no puedo tocar esa X? Porque si toco esa X, mi función en el denominador se hace 0 y no existe la función. Entonces, la asíntota vertical, si yo me regreso acá, la asíntota vertical está paralela al eje, mire, fíjese usted, es paralela al eje y corta en la X que la función nunca puede tomar ese valor. Esta es la asíntota vertical. Y la asíntota horizontal, en cambio, es el valor que la Y no puede tocar, porque si también toca ese valor, la función no existe. Entonces, la asíntota vertical me representa mi dominio, obviamente. ¿Por qué? Porque yo voy a decir que mi función va a ser todos los reales excepto ese valor, tanto en X como en Y. Entonces, por eso las asíntotas representan el dominio y el recorrido o rango, como ustedes lo llamen. Entonces, ¿cómo yo hallo la asíntota vertical? La asíntota vertical hallo simplemente igualando a 0 o, en otras palabras, desigualando a 0 mi denominador. La asíntota vertical sale simplemente de tomar el denominador.
y de despejar la X. ¿Por qué? Porque si yo despejo la X, perdón, porque si yo despejo la X aquí, me va a salir el valor de X que yo no puedo tomar. ¿Por qué? Porque si yo pongo 3 menos 3, me da 0. Esa va a ser mi asíntota vertical. El número que la función no va a tomar jamás en el eje X. Y esto solo sale del denominador de la función. Cojo el denominador, igualo a 0, despejo X y ese valor va a ser el que jamás podemos tomar. Por lo tanto, el dominio de la función serán las X, elemento de todos los números reales, excepto ¿qué? Excepto el número 3. Entonces, yo ya sé que esta es mi asíntota vertical, 3. Luego, voy a mi asíntota horizontal. Quiero saber el valor que Y jamás puede tomar. En este caso, para hallar el recorrido de la función o la asíntota horizontal de mi función, hago la famosa división de polinomios que usted ya sabe y divido el numerador para el denominador. Y en este caso, siempre le va a salir un número porque las asíntotas son paralelas, son funciones constantes. De cierta manera, pasa por un solo número, es una función constante, representa un solo valor. Y el valor que usted va a tomar es el valor del cociente, no del residuo, el valor del cociente. Usted hace la división 2x menos 4 dividido para x menos 3 y ese será su asíntota horizontal. Vamos a suponer que le sale un número negativo, pues le saldrá hacia abajo la asíntota horizontal. Vamos a suponer que no le sale un número. Vamos a suponer que le sale una función, x más 3, x más 2, por ejemplo. Esa x más 2 viene a ser la famosa asíntota oblicua. Usted tendrá que dar valores a ese x menos 2 y la función le saldrá con una asíntota oblicua. Pero para que usted me entienda eso, vamos al graficador y vamos a graficar primero una función simple donde usted observe la asíntota vertical y la asíntota horizontal. 2x menos 4, ese era nuestro ejemplo, x menos 3. Creo, permítanme, 2x menos 4, x menos 3. Esta es su función. Vamos a hacerla más pequeña. Bueno, en este caso no se ve graficadas las asíntotas, pero usted ya sabe que una asíntota va a estar en 3, ¿cierto? En el punto 3 va a estar la asíntota y en el punto 2, de esta manera. Vamos a ver si acá, bueno, vamos a ver aquí, se me perdió bueno, en todo caso no importa, yo voy a poner 2x menos 4, ¿cierto? Dividido, vamos a poner acá, dividido, se me perdió, aquí está, dividido, dividido para x menos 3. Bueno, acá también se ve igual. Vamos a ver si podemos revisar tabla no, puntos especiales. Bueno, ahí me sale los puntos de corte. Mire aquí, tanto en X como en Y, me sale la tabla de valores que no necesito. Bueno, quería que se vean las asíntotas, pero en todo caso usted tiene que reconocer que la función no puede tocar el número 3 en X y el número 2 en Y. Si usted tiene una función, esta es una función que tiene asíntotas horizontales y asíntotas verticales. Pero ¿qué pasa si usted tiene, por ejemplo, un x al cuadrado? Vamos a suponer x
al cuadrado por más, yo qué sé, 2x. Pero bueno, igual no se va a ver la asíntota horizontal. En todo caso, esta es una función que podría tener una asíntota horizontal y la asíntota horizontal vendría a ser la línea que pasa por la mitad de la función y sería de esta manera. Sería una función lineal. Vamos a ver si me resulta con, perdón, aquí me falta el x al cuadrado. Claro, con razón. Ahí está. Esta es una función, ahí está. Esta función tiene asíntotas oblicuas. Si usted hace la división 2x cuadrado más 2x menos 4 dividido para x menos 3, el cociente o la división de esa fracción le va a salir, yo qué sé, un x menos 2, un x más 3, un x más 1. Y lo que me representa es que esta función tiene esta forma. Ya son otro tipo de funciones, no son hipérbolas tan abiertas. Ahora parecen como dos parábolas, ¿cierto? Tienen como dos parábolas y tienen puntos máximos, mínimos, etcétera. Entonces, dependiendo de su función, dependiendo de lo que a usted le resulte, le dé como resultado dentro de las asíntotas, usted tendrá que realizar una tabla de valores para ver la tendencia de la función. En este caso, no quiero saber esto. En este caso, mire, aquí usted tiene que dar menos 2, menos 1, 1, 2, para que usted sepa si está creciendo, decreciendo o si está hacia afuera la función. Vamos a ver. Mire, aquí le da el dominio, el recorrido, los puntos de intersección, le da la asíntota vertical. La asíntota vertical es simplemente un x menos 3 es igual a 0, por lo tanto x es igual a 3, simplemente despeja del denominador x. Y horizontal, fíjese usted que en la asíntota me sale una función lineal. No me sale como en este caso un simple 2, no. En este caso me sale una función lineal. Y esa función lineal, si usted la grafica, vamos a graficarla, 2x más 8. 2x más 8. Mire, perfecto, me encanta. Fíjese bien. Ahí usted observa, esa es su función y vamos a graficar 3. Ya. Y es igual a 3. Y ahí están sus asíntotas. Perfecto. Me pareció excelente hacer esto para que usted se fije que esas son sus asíntotas. Los valores que no puede tomar ni en X ni en Y. Esta es la asíntota horizontal. Esta es la asíntota oblicua, ¿cierto? Oblicua quiere decir porque representa una función lineal y esta sería la forma de su función. Si vamos a la otra, ¿cierto? A nuestro ejemplo de, vamos a poner nuestro ejemplo de la, no se me había ocurrido, qué pena. 2x menos 4, x menos 3. Y simplemente vamos a poner las asíntotas. Y es igual a 3 y x, perdón, y es igual a 2 y x no puede tomar los valores de 3, me parece que era, ¿cierto? Sí, y no puede tomar los valores de 2 y x no puede tomar los valores de 3. Entonces, fíjese usted qué maravilla de función. Usted aquí en este caso ve ya graficadas las asíntotas y ojo, aquí tiene que poner correctamente, ¿no? X es la asíntota vertical. Si aquí le pone Y, le va a salir, se le va a cruzar en la función. Fíjese usted, si aquí pone Y3, claro, esa no es la asíntota vertical. Recuerde que la asíntota vertical es X, la asíntota horizontal es 2. Cuando usted tiene asíntota oblicua, no tiene asíntota vertical, no tiene asíntota vertical, solo tiene asíntota oblicua y la asíntota la asíntota horizontal. ¿Por qué me hacen hacer esos errores? Es la asíntota horizontal, cuando X es igual a 3.
esta es la forma de la función. Estábamos con error ahí, nadie cayó en el error. ¿Por qué? Porque la asíntota vertical es los valores que no puede tomar X. No se vaya a confundir. Entonces, esta es igual a 3, ahí está mi asíntota vertical, y mi asíntota oblicua es 2x más 8. Cuando usted tiene asíntota oblicua, no tiene asíntota horizontal. Cuando usted tiene asíntota horizontal, no tiene asíntota oblicua. Entonces, de estas dos formas son las que puede tomar la función. Si usted le hace esto menos, fíjese usted cómo cambia, pero ahí tendríamos que hallar los valores de X y Y, pero yo le puse solamente para que se dé cuenta que la función es creciente o decreciente de acuerdo al signo que acompaña a la función como tal. Si es positivo, mire, la función es de esta forma. Si es negativa, la función tiende a ser creciente en todas las formas. Entonces, de esta manera usted puede ubicar aquí cualquier función fracción y hallar aquí ¿cómo se llama? Todas las características de la misma, y simplemente usted puede ya graficar e interpretar cuáles son los datos de cada una de las funciones. Espero que esté claro. Qué pena la parte que pusimos en vez de X, Y, pero por favor no se vaya a confundir. Entonces, bueno, ahí está la gráfica que ya acabamos de hacer. Esa es la forma. Ahí está mi Y, mi asíntota horizontal vertical 3, mi asíntota horizontal 2. Para esto, como le dije, tiene que tomar tabla de valores para que usted se dé cuenta que está decreciendo o creciendo la función. Vamos rápidamente a ver lo que es las raíces, la función raíz cuadrada y la función valor absoluto, para que tenga simplemente una idea de lo que usted también puede tener como función. La función raíz cuadrada se define simplemente como f de x es igual a raíz de x. Solamente que la característica principal de esta función es que las x solo pueden tomar valores positivos. O sea, ya no vamos de los reales a los reales, solo vamos desde los positivos a los positivos. ¿Por qué? Porque la función no existen raíces negativas, por lo tanto la x no puede tomar valores de números negativos. Entonces, por eso no vamos desde menos de infinito hasta más infinito. Simplemente vamos desde los positivos desde 0, porque x sí puede ser 0, a más infinito. Esa es la característica principal de las funciones. Me parece que ya entraron todos. Y ¿cuál es la forma general de la función? Es esta. Es una función que parte desde 0 cuando f de x es raíz de x, y es una función creciente. Es una función curva. Es una función curva. ¿Cuáles son las características de esta función curva? ¿Cómo cambia? ¿Cómo puede variar esta función? Esta función puede variar. Si usted aumenta o disminuye números. ¿Y cómo puede variar? Simplemente la función se mueve de izquierda a derecha o sube y baja tanto en el eje X como en el eje Y. Si usted pone X, es la gráfica que vimos, ¿cierto? Si usted pone, fíjese usted, X más 1, la función se ha movido un espacio hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque si usted quiere saber qué valores puede tomar X, simplemente coge lo que está dentro de la función y haga los valores. En este caso sería una inecuación, ¿cierto? X más 1 mayor o igual a 0, porque siempre dice que tiene que tomar valores mayores o iguales a 0, y de ahí despejo la inecuación. X vendría a ser X es mayor o igual a menos 1. Entonces, por eso es que
mi función se mueve 1 hacia la izquierda, un número negativo. ¿Qué pasa si yo en cambio resto números? Pues se me va a mover hacia la derecha 2 espacios. Este número representa, si es negativo se mueve hacia la derecha, si es positivo se mueve hacia la izquierda. De esa manera mi función va fluctuando, va cambiando. ¿Qué pasa ahora si es que yo no sumo no sumo dentro de la raíz, sino sumo fuera de la raíz? Si yo sumo números fuera de la raíz, mi función sube en el eje Y. Si yo resto, obviamente, caerá mi función 2 espacios hacia abajo. Entonces, dependiendo de lo que usted le aumente a la función, ya sea dentro de la raíz, se mueve en el eje X. Si le aumenta fuera de la raíz, se mueve en el eje Y. ¿Y qué pasa si mi función, en cambio, no le digo que la X va a ser negativa? Le digo que la raíz de X va a ser negativa. Si la raíz de X va a ser negativa, pues obviamente todos los valores que usted dé a la raíz de X, porque va a multiplicar por -1, le van a salir hacia abajo. Entonces, esa es la gran diferencia y de las características más importantes que tiene la función radical. Para esta función, usted simplemente halla los puntos de corte, hace una tabla de valores y usted simplemente ya sabe que una raíz de X tiene una forma como tipo curva, que toma los valores positivos. Si es negativa, toma los valores negativos. Y si es que usted aumenta o disminuye números, ya más o menos sabe que se pueden mover en el eje X y Y. Vamos a ver la siguiente función, que es la función de valor absoluto. Y la función de valor absoluto es muy interesante porque trabaja con los valores absolutos de un número o de una variable. Esta es el concepto de esta función, y lo único que nos representa esto, no sé si ustedes entienden que es un valor absoluto. El valor absoluto no es como nos dicen en la escuelita, que el valor absoluto es que, profesora, yo tengo que cambiar. Si yo tengo -2, el valor absoluto es 2. Sí, analíticamente sí es verdad, pero razonablemente no quiere decir eso. Razonablemente quiere decir que yo he recorrido 2 espacios. Si yo me pongo en la recta numérica, ¿cierto? Y yo me voy de 0 al más infinito, yo me voy 0, 1, 2, ¿cierto? Estoy recorriendo espacios. Recorro un espacio, recorro 2 espacios. Por eso los números que están al más infinito son positivos y el valor absoluto de los positivos es un mismo número positivo. Pero ¿qué pasa en el valor absoluto? Porque yo tengo que cambiarle. Porque yo voy de 0, voy -1, -2, ¿cierto? Pero yo solamente porque me estoy yendo en dirección contraria. Por eso yo estoy diciendo que es -2. Pero a la final, ¿qué estoy recorriendo? Es distancias, ¿cierto? De 0 a -1, ¿cuántas distancias he recorrido? Una distancia. De 0 a -2, ¿cuántas distancias he recorrido? 2 distancias. No he recorrido -2 distancias. He recorrido 2 distancias. 2 espacios. Recuerde que el espacio, la distancia, la medición lineal no es negativa. La medición lineal no es negativa. La medición lineal es siempre positiva. Yo no digo, ay, porque me estoy yendo hacia atrás, estoy recorriendo -2 espacios. No, yo estoy recorriendo 2 espacios, pero me estoy yendo en dirección contraria. Estoy yéndome para atrás. Eso me representa a mí el signo negativo. Eso es lo que pasa con el valor absoluto. Yo cuando saco el valor absoluto de un número, de una variable, lo que estoy haciendo es contando la cantidad de espacios que estoy recorriendo. Entonces, claro, esos espacios siempre serán positivos. Mi función en Y será del más infinito, o sea, tomará valores positivos. Y esta es la gráfica del valor absoluto. ¿Por qué?
Mire, usted toma los valores en X del 0 al más infinito son positivos, ¿cierto? Y del 0 al menos infinitos vendrían a ser negativos. Pero esta es mi línea, ¿no? Y aquí está el 0, ahí, justo. Sí, pero si yo cojo desde el 0 y quiero tomar solo el valor absoluto, contar espacios, lo único que hago es subir, ¿cierto? Y se me haría de esta manera. Y por eso es que la función valor absoluto tiene esa forma, porque yo subo mis valores negativos, ¿cierto? De la función lineal que sería todo hacia abajo, subo mi parte negativa y ahí estoy yo simplemente contando la cantidad de espacios que tiene que tomar mi variable como tal. Entonces, bueno, yo digo, claro, ¿cuáles son las características del valor absoluto? Las características del valor absoluto, como todas, varía, vamos a poner, por ejemplo, varía de acuerdo a lo que usted le quiera sumar. Si usted le quiere sumar un 1, ¿cierto? La función se mueve hacia la izquierda. Pero si usted le quiere restar un 4, yo qué sé, se mueve hacia la derecha. Porque a la final, cuando usted saca el recorrido de la función, fíjese usted, si usted se fija aquí, mire, el recorrido es que usted tiene que despejar esto. Si usted despeja x es igual a 4, entonces en x igual a 4 es lo que va a nacer su función. De igual manera, si usted pone esto negativo, por supuesto, usted va a entender que la función cae, ¿no? Porque a la final usted está haciendo algo, claro, un poco contradictorio a lo que es el valor absoluto, pero existen funciones que trabajan de esa manera, que es el negativo de toda la función. No le estoy diciendo lo que está dentro, le digo el negativo de toda la función. Usted también le puede a esto no solamente sumarle números, sino también sumarle a toda la función. Entonces ahí se me va a mover, fíjese usted, más 3, por ejemplo. Mire cómo se me mueve la función. Ya no se me mueve solamente en el eje X, sino se me mueve en el eje Y. Y por ejemplo, si acá le resto menos 5, se me va a caer hacia abajo. Entonces, usted puede ir jugando con las funciones dependiendo de lo que usted desee hacer. Y obviamente estamos trabajando con el concepto exacto de lo que es el valor absoluto. Entonces, hasta ahí no sé si alguien tiene alguna pregunta, si alguien quiere hacer algún comentario o si sigo, o porque todavía tenemos 4 funciones. Voy a abrir el chat a ver si es que tienen alguna pregunta. Bueno, no hay ninguna pregunta. Bueno, vamos a continuar para poder avanzar con toda la materia como tal. Todavía tenemos un tiempo. Bueno, vamos a ver lo que es la función exponencial, la función logarítmica y las funciones trigonométricas para poder terminar con el curso, y vamos a ver simplemente las características principales de cada una de ellas. La función exponencial difiere de la función potencial que hemos visto hasta ahora, porque, como le había dicho, la función potencial, la potencia es cuando x está elevado al cuadrado, al cubo, etcétera. Pero la función exponencial, la x es la que está elevada es la potencia. La x es la potencia. Bueno, el programa más apropiado es Symbolab. Totalmente. Symbolab le da todo
bueno, aparte de Symbolab, obviamente GeoGebra, y si usted quiere ya tener o sea, un poco más apropiado, con más cosas, sería el que es de Microsoft, que yo inclusive les puedo subir, les puedo subir, permítanme ver si es que aquí tengo dentro de mi teléfono, no, pero, no, sí tengo. Se llama, bueno, es Microsoft, es de Microsoft Team, entonces simplemente es Microsoft Math y ese es uno de los mejores, o sea, de los que tienen más cositas para... Sí, yo lo voy a subir a la plataforma para que, o sea, el link para que ustedes puedan verificar de algunos graficadores. Pero GeoGebra también es muy bueno, o sea, no requieren de pagar nada, sino que con GeoGebra y Symbolab pueden hacer cualquier cosa en realidad y calcular cualquier cosa. Listo. Bueno, vamos a terminar de ver las funciones exponenciales. Como les había dicho, la función exponencial es un número elevado a la x. Aquí la x, la incógnita, es el exponente. Entonces, esta tiene dos características principales. La primera es que depende de la base para nosotros poder graficar la función. La segunda es que la función no puede tener valores negativos. ¿Por qué? Porque las bases siempre tienen que ser positivas. Recuerden cuando veíamos los polinomios que estaban con bases iguales, etcétera, ahí decíamos que la a, si es de número natural, tiene que trabajar con número natural. ¿Por qué? Porque la x a mí me determina si mi resultado es positivo o negativo. Por ejemplo, yo digo, x elevado a la, 2 elevado a la potencia 2. 2 elevado a la potencia 2 es 4. Pero si yo digo 2 elevado a la potencia menos 2, entonces ahí va a ser igual a 2 elevado a la menos 2, es como si usted tuviera un medio elevado a la 2, ¿cierto? Porque transforma, no puede trabajar con exponentes negativos y le quedaría un cuarto. Entonces, dependiendo del signo de la X, su respuesta va a cambiar. Pero como usted no sabe la X, como usted va a dar valores a la X, entonces usted no puede suponer que va a cambiar o no va a cambiar su resultado. O dando otro ejemplo de cambios de resultados, si usted tiene una A negativa, por ejemplo, usted tiene menos 5. Si usted eleva menos 5 a una potencia par, el resultado va a ser positivo. Pero si usted eleva el menos 5 a una potencia impar, el resultado va a ser negativo. Tampoco sabe cómo se está comportando la X. Entonces, no sabe el comportamiento de X, no sabe el comportamiento de la A. Por lo tanto, nosotros tenemos que ubicar como condición que la A va a ser positiva para no tener ese tipo de problemas con los números negativos. Recuerde que el negativo, el signo menos, tiene bastantes problemas al momento de realizar cierto tipo de ejercicios. Tiene que tener mucho en consideración. ¿Cuáles son la gráfica? Pues la gráfica es la gráfica exponencial, que ahora está muy de moda. El COVID tiene un crecimiento exponencial. Ustedes lo habrán oído millón de veces. La función es creciente si la base es un número mayor a 1. ¿Qué quiere decir un número mayor a 1? 2, 3, 5, 7... 12,5, yo qué sé, 10 medios, 10 tercios. La función es creciente o tendrá un crecimiento exponencial, como lo saben decir, es una función creciente si la base es mayor a 1. Si la base está entre 0 y 1, la función es decreciente, decrece exponencialmente. ¿Por qué decimos decrece exponencialmente o crece exponencialmente? Porque depende del exponente. Depende del exponente para nosotros saber si crece o decrece la función. Y esta es una función muy utilizada porque se puede adaptar a cualquier tipo de proceso, de cualquier tipo de proceso.
¿Por qué? Porque las cosas crecen y decrecen de una manera no lineal, porque bueno, entrando un poquito al tema de física o de cualquier otro tema, normalmente un fenómeno no actúa con condiciones totalmente exactas en cada segundo de tiempo. Si yo digo que una planta está creciendo, ¿cierto? Crecerá los primeros 3 días de forma lineal, digámoslo así, aproximando a una línea. Pero después de los 3 días tal vez se quede ahí, deje de crecer. Y después, y le pongo alguna otra cosa y vuelve a crecer. Y sigue, y sigue. Entonces, la función lineal a nosotros nos demuestra que es un crecimiento en las mismas condiciones a cada segundo de tiempo. Pero como eso no ocurre en la vida real, como ustedes pueden ver, un día tenemos 30,000 casos de COVID. Al otro día tenemos 34,000 casos de COVID. Pero unos días antes teníamos 29,000, 28,000. El crecimiento no ha sido lineal. El crecimiento no es igual en cada día. Cada día crece 100, cada día aumentan 100, cada día aumentan 100. No tenemos así. Cada día aumentan 500, luego 600, luego 100, luego 20, luego... Eso representa que aumente exponencialmente, que nosotros, pero a la final que tengamos crecimiento, Entonces, eso es lo que representan las funciones. Normalmente, una función exponencial está determinada creciente por AX y una función decreciente Bueno, vamos a terminar con esto. Vamos a Josué. Listo. Dejemos ahí un ratito hasta que... Listo. Bueno, como les había dicho, las funciones exponenciales tienen esa importancia y como A es mayor a 0, obviamente la función nunca va a tocar el eje X. Entonces, en este caso, se podría decir que tiene como asíntota o sea, tiene como asíntota horizontal el eje X. El corte con el eje Y siempre va a ser 1, porque, como ustedes podrán entender, si yo pongo X igual a 0, A elevado a la 0, va a ser 1. Entonces, pues vamos a tener siempre ese punto de corte en 1, en el caso de A elevado a la X. Haciendo nosotros unos pocos ejemplos para ver cómo se comporta esta función, simplemente ustedes pueden darse cuenta que si tenemos, yo qué sé, 2 elevado a la X, tenemos esa función, ¿cierto? Y ustedes se pueden fijar que aquí se nos ubicó de color rojo el eje X. ¿Qué quiere decir? Que mi función no puede tocar ese valor, no puede tocar el eje X. Pero ¿qué pasa si yo aumento mi base? Fíjese lo que pasa. Tiene el mismo punto de corte que va a ser en 1, porque la base, cualquier base elevado a la 0 va a ser 1, entonces siempre va a ser ese mismo punto de corte, y como la base es mayor a 0, tampoco va a tener la misma condición de que no va a tocar el eje, a pesar de que aquí la
la gráfica pareciera que está tocando, ¿no? Pero de cierta manera infinitesimalmente, perdón, no toca, no puede tocar. Claro, cuando hacemos la gráfica más pequeña, ¿qué pasa si hacemos 5 elevado a la X? Si usted se fija, mientras más grande sea la base, mi función se va a acercar más, se va a hacer más obtusa, se va a acercar más al eje Y, va a ser más pendiente, más, no, por ejemplo, si usted hace en cambio, yo qué sé, vamos a hacer en cambio las otras, las que quedan entre 0, estas son funciones crecientes, ¿no? Vamos a hacer las decrecientes. Para las funciones decrecientes siempre le aconsejo que usted trabaje con paréntesis, porque las funciones, vamos a hacer al contrario, porque recuerde que permítame, voy a hacerle de esta manera. O simplemente le voy a poner y es igual a... Voy a quitarla un momentito. Un medio. Y esto vamos a elevar... Perdón, ténganme paciencia, por favor. Y todo esto vamos a elevar a la X. Listo, perfecto. Si usted se fija, si usted tiene una base menor a 0, perdón, menor a 1, pero está entre 0 y 1, es un número decimal que está entre 0 y 1, la función va a ser decreciente. Si usted va aumentando, que en este caso sería disminuyendo el denominador, porque 1 dividido para un número más grande se hace más pequeño el número, ¿cierto? Un medio es 0,5, un cuarto es 0,25, a eso me refiero. Si el número es más pequeño todavía, usted puede observar, vamos a hacer con los números que hemos hecho arriba, el 1/3. Usted se fija que el número, mientras más pequeño sea, en cambio, más se va acercando al eje de las Y. Entonces, estos ejercicios me demuestran a mí que cuando son bases mayores a 0, a 1, perdón, la función es creciente. Si las bases son menores a 1, perdón, las bases están entre 0 y 1, la función va a ser decreciente. ¿Y qué pasa cuando esta función cambia? Cuando esta función, vamos a borrar, vamos a dejar solamente estas dos. ¿Qué pasa cuando esta función, en cambio, yo le aumento o le disminuyo un número? A toda la función. Si yo le aumento un número, fíjese lo que pasa. Sube la función. En este caso, ese número que yo he aumentado viene a ser la asíntota de mi función. O sea, ahora ya no toca en 0, ya no va a tocar 0, ahora ya no puede tocar 1. Este número extra que usted le aumenta a toda la función viene a ser su nueva asíntota. En el anterior caso, ¿por qué era 0? Porque a la final usted está haciendo 2 elevado a la X más 0. Pero si usted le aumenta cualquier número, va a subir 3 espacios. ¿O qué va a hacer? Va a bajar la cantidad de espacios que le digan. En este caso, menos 4. Menos 4 vendría a ser la asíntota. Lo propio con este. Lo propio con los números o con las funciones decrecientes. Si usted le aumenta o le disminuye un número, simplemente quiere decir que usted baja 4 espacios o sube espacios. Para terminar esto de las funciones, ¿qué pasa si yo a la X le sumo un número? ¿Qué pasó ahí? Lo único que cambió fue el punto de corte, el punto de corte. ¿Por qué? ¿Por qué cambió el número de corte?
el punto de corte. Porque aquí, si yo hago x igual a 0, ya no me queda 1. ¿Por qué? 2 elevado a la 0 más 1 me queda 2 elevado a la potencia 1. 0 más 1 me queda 1. Esto es 2 a la 1. Y por lo tanto, mi punto de corte será 2. Todo dependerá del punto de corte. La asíntota horizontal será 0. Fíjese aquí le da muchísimos datos importantes para que usted pueda determinar y pueda interpretar lo que usted está obteniendo. Si aquí, por ejemplo, le resto, vamos a restarle 2. Fíjese usted lo que pasa. Si usted hace las operaciones correspondientes, a usted le va a salir que si aquí le ponemos 0, me queda 1 medio elevado a la menos 2. 1 medio elevado a la menos 2. Si yo hago transposición, si yo hago positiva, me queda 2 elevado a la cuarta potencia. Por lo tanto, el punto de corte será 4. En el caso de sumarle o restarle números a las X, solo me cambia el punto de corte. Pero si yo le sumo o le resto a toda la función, entonces me cambia la asíntota. O sea, me cambia la función. Sube o baja. La función va a subir o la función va a bajar. Qué pena, el perrito se me está molestando por ahí el perrito. Bueno, suele suceder. Para continuar y para poder terminar con las últimas dos funciones que son importantes que usted considere, es la función logarítmica. Como le había dicho, la función logarítmica nos sirve para cuando nosotros queremos despejar esta X que está aquí. Esta X es muy complicada de despejar, entonces, ¿qué hago yo? Es la función inversa. Hago la función logarítmica. Si yo grafico esta función, ¿qué es lo que me va a dar? Una función inversa. Me va a dar mi función inversa. ¿Cuáles son las condiciones de la función logarítmica? Pues claro, las mismas de la función exponencial. ¿Por qué? Porque a la final nosotros, ¿qué hemos cambiado? Aquí está, mire, fíjese aquí. Aquí está su base y aquí está su exponente. Eso es lo que pasa. Aquí estamos determinando el valor de X, ¿cierto? Entonces, esta es la base, este es el exponente. Entonces, tengo que tener la misma condición. A tiene que ser mayor a 0 y A tiene que ser distinto de 1. ¿Cuáles son las funciones? Si usted se fija, si usted es observador, esta función es como si usted hubiera cogido la función exponencial y le hubiera dado la vuelta. ¿Por qué? Porque claro, porque es la inversa. Usted le da la vuelta a la función. Y tiene las mismas características. Si la base es mayor a 1, la función es creciente y tendrá esta forma. Si la A es entre 0 y 1, pues la función será decreciente. La función es decreciente y puede tomar valores entre 0 y 1. Por ejemplo, 1 medio, 2 tercios, 5 séptimos, números entre 0 y 1. ¿Cuáles son? 0,5, 0,1, 0,001, un cienavo, etc. ¿Cómo se grafican o cómo se ven estas funciones? Pues estas funciones son también, dependiendo de la base, vamos a poner 2x, ¿cierto? Tienen una asíntota y punto de corte. Fíjese usted cómo va cambiando la función si yo voy aumentando la base. Fíjese usted. Yo qué sé, 5. Ocurre lo mismo que en la función exponencial. Recuerda que la función exponencial, mientras mayor era perdón, voy a conectar que se me está. Mientras mayor sea la base, 3, 5, se acercaba más al eje Y. Pues lo mismo ocurre acá, solo que a la inversa. Acá, mientras más grande sea la base, más se va acercando al eje X. Es como si usted tuviera una función exponencial dada la vuelta. ¿Qué pasa si a esta función, en cambio, yo le hago trabajo con números que sean entre 0 y 1? Perdón,
aquí se me fue. 2/3, por ejemplo. 2/3 es 0,333, me parece. Fíjese usted, esta función es una función decreciente. La función logarítmica de, yo qué sé, 5/9 también es un número menor a 1, perdón. Tac, ahí está. Fíjese usted, mientras el número sea más pequeño, la función se va acercando más al eje X. Las mismas características de la función exponencial, solamente que le hemos dado la vuelta a mi función. ¿Qué pasa si yo le sumo o le resto números a esta función? Lástima que no tenemos mucho tiempo porque yo quería explicarles cómo hacerla sin calculadora, pero dentro de aquí de Symbolab usted tiene una gran cantidad de ejercicios que usted puede hacer. Fíjese bien, usted puede calcular logaritmos, no es necesario que esté resolviendo, que esté resolviendo, que tenga una calculadora científica, nada más necesita internet y usted pone 3 de 2, no sé, entonces le salen todas las funciones y todas las posibilidades, fíjese usted. ¿Qué pasa si a la función total le sumo un 1? Vamos a borrarle esta para que podernos dar cuenta. Lo único que hace la función es como que subirse el arco. En este caso, fíjese bien, esta es la simple. Esta es sumada un número para que se vea la diferencia. ¿Sí ve? Sumada, vamos a restarle un número. Si usted se fija, la función solamente va variando con respecto a su curvatura, o si nosotros más o menos dibujamos un eje de curvatura por aquí, nos podemos dar cuenta que este mismo punto va aumentando. Por ejemplo, aquí disminuyó en 4, aquí no le pasó nada y aquí aumentó en 3. Entonces, como que todos los puntos de la tabla van aumentándose en 3 o van disminuyéndose en 4 y la función varía de esta manera. Pero ¿qué pasa si yo a la función, en cambio, le resto o le sumo a las X, no a toda la función? Entonces voy a sumarle un 2 o voy a restarle un 5. Ya. La función, en cambio, se mueve en el eje de las X. Y en este caso, la asíntota, porque estos también tienen asíntotas, así como la exponencial, no puede tomar valores de 0. Usted recuerde que recuerde esto muy importante, es mayor a 0, entonces como que esa asíntota también se mueve. Fíjese usted, aquí se va a mover 5 espacios desde aquí, no desde 0, desde el punto. 1, 2, 3, 4, 5 espacios y desde el punto de corte, en cambio en la otra se mueve 2 espacios. 1, 2. Entonces, la función lo único que hace es transportarse, en este caso se llama longitudinalmente, en longitud. En Y se llama amplitud, longitudinalmente se mueve hacia la izquierda o hacia la derecha, de acuerdo a las circunstancias que usted le ponga o que usted pueda manejar. Ahora, la ventaja de esto es que usted simplemente pueda reconocer una función sin saber, sin hacer nada, sin hacer tabla de valores, etcétera. Solamente sabiendo que la logarítmica tiene esta forma, porque la base es positiva, y luego, bueno, la X está sumando un número, entonces se ha movido para acá. O se está restando un número, la X se ha movido hacia la derecha. Esa es la forma en ingeniería que nosotros tenemos que aprender a interpretar. Solamente pensando, viendo la función y diciendo, ok, esta función tiene tal, 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 y se ha movido, o sea, graficar mentalmente una función sin tener que hacer tabla de valores. Obviamente para estas funciones, hacerlas exactas, usted aquí tiene aquí tiene la tabla de valores. Fíjese usted, aquí se ve claramente por qué sale indefinido, porque no puede tomar estos valores, ¿cierto? Porque la función me dice que tiene como asíntota el 0. Normalmente
Esta es su asíntota desde donde empieza a generarse la tabla de valores. Usted puede poner aquí cualquier número, no solamente el 2, el 6, por ejemplo. Cuando es 6 en Y va a ser 2,58. Por acá, por ahí 6, 2,58. Eso por el lado de las funciones logarítmicas. Y por último, para terminar todo el tema y el curso, simplemente recordarles lo que son las funciones trigonométricas. En realidad, en el caso de las funciones trigonométricas es un tema bastante largo, no complejo, pero sí requiere de mucho trabajo, conocer cómo se grafica realmente, y pues para eso yo le he dejado unos PDFs donde usted puede interpretar como un poco más profundo lo que son las funciones trigonométricas, ¿no? Y a la final, ¿de dónde nacen estas funciones trigonométricas? Simplemente nacen del famoso triángulo rectángulo que desarrolló Pitágoras, y entonces este man dijo, ve, tenemos tenemos este triángulo, y yo quiero ubicar en función de ángulos. O sea, ya no quiero trabajar en función de medidas, como hasta ahora hemos trabajado. Hasta ahora hemos trabajado solo en función de medida, siempre contando cada cuadrito, cada centímetro. Bueno, yo he recorrido 5 espacios, menos 5 espacios, ¿cierto? Ahora él lo que quiere es interpretar o ubicar una función por ángulo. Entonces, ahí es lo que nacen las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas son funciones expresadas en un ángulo, no expresadas longitudinalmente, no expresadas en distancias métricas o en distancias de centímetros, en lo que usted quiera. Porque hasta ahora, todas las anteriores, usted lo que hace es recorrer espacios, pero usted va contando 1, 2, 3, 5, 5, y eso puede ponerle metros, centímetros, lo que sea. Pero estas, en cambio, están expresadas en ángulo, en grados. Ahora, ¿qué es un ángulo? Simplemente una longitud, ¿cierto? De arco que se abre, ¿cierto? Que es parte de un arco de circunferencia. Pero ¿cómo yo interpreto eso dentro de mi circunferencia? Si yo estoy hablando de triángulos, ¿cómo yo traspaso de un triángulo a un ángulo? Entonces lo que hizo simplemente fue, todos los que trabajaron con las funciones trigonométricas, es ubicar un triángulo dentro de una simple circunferencia. ¿Por qué? Porque un ángulo es este arco de aquí. Esto es un ángulo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo interpreto este ángulo en arco si es que estoy trabajando en un triángulo? Pues claro, tomaron una circunferencia de radio 1. Es por eso que si usted se fija bien, las funciones trigonométricas trabajan en Y desde 1 a menos 1. ¿Por qué trabajan? Porque el radio es 1. Y lo único que hicieron es interpretar cada uno de los ángulos desde el grado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etcétera, cómo se va comportando o cómo va cambiando cada una de las funciones trigonométricas si yo quiero hallar el seno de este ángulo que vendría a ser B sobre hipotenusa, o el coseno, o el coseno que vendría a ser A sobre hipotenusa. Considerando B o A, ¿cierto? Yo puedo hallar las funciones trigonométricas. Y lo único que hicieron fue graficar millones de estos triangulitos, ¿cierto? B, luego va a ser B más arriba, luego va a ser otra B acá, y luego así hasta que queden súper pequeños triángulos. Y esto es lo que más o menos se ve al momento de graficar los triángulos. Si usted se fija, no sé si se vea bien, pero mire,
Aquí empezó con unos triángulos pequeños, ¿sí? Y después acá empezó con triángulos ya más grandes. O sea, va tomándose todo este espacio, van graficando y ahora se va dando la vuelta. Solamente que este es el caso del seno, ¿no? Estamos hallando el seno del ángulo, por eso trabajamos con B, con el, en este caso con B, con este cateto, ¿no? Entonces, nosotros vamos transponiendo o simplemente abrimos la circunferencia y lo que vemos es que por cada uno de los 360 puntos que tiene, 360 grados que tiene la circunferencia, si para cada uno de esos 360 grados yo dibujo un triángulo rectángulo, yo qué sé, aquí hay un triángulo rectángulo, digamos que aquí es 150, ya. Tendré que hacer para 151, 152, 153 y así 180 triángulos aquí, 180 triángulos acá y ubicar todos esos puntitos me da la función trigonométrica. Obviamente tomando los valores que yo estoy sacando. Si estoy sacando seno, pues hago B sobre hipotenusa. Si estoy sacando coseno, A sobre hipotenusa. Y de esa manera yo voy graficando mi función. Estos son los movimientos. Simplemente aquí usted puede ver, no sé si se vea, pero aquí se puede ver cómo se van moviendo cada uno de los puntos en el caso de cada uno de los triangulitos. Entonces, de esa manera se fueron generando las funciones trigonométricas y pues obviamente tenemos las famosas funciones. ¿Y por qué? Entonces ahí es lo que nace. ¿Por qué la imagen o el rango o el recorrido? Tengo mucha bibliografía que uso, usted la puede buscar acá. En mucha bibliografía la llaman imagen, en otra la llaman rango, recorrido, etcétera. Y entonces esto significa que es de menos 1 a 1 porque ¿cómo se llama? El radio de la circunferencia o lo que nosotros íbamos trabajando durante todo ese proceso de graficación de triángulos rectángulos era 1, de radio 1. Este movimiento de aquí es 1. Mire, este radio de aquí, la hipotenusa en otras palabras, la hipotenusa, eso era lo que quería decir. Entonces, tenemos el dominio, todos los reales y el seno. ¿Por qué nosotros, cómo sabemos nosotros cuánto aquí el equivalente dentro de nuestra recta numérica? Pues el equivalente dentro de nuestra recta numérica, brevemente le explico para que usted sepa graficar correctamente, si usted le dan, porque que diga aquí pi medios no quiere decir que esto sea aquí 1. Si yo pongo una recta numérica aquí, no quiere decir. Lo que quiere decir es que usted tiene que ubicar el valor de pi para poder cambiar. Ese es el famoso cambio de grados a radianes. Los grados me representan a mí la longitud de arco. Estoy trabajando con grados, con cada uno de los espacios de la circunferencia, esa abertura. Entonces eso se llama grado. Pero si yo quiero transformar eso a una línea, digamos que este es el arco, entonces le hago recta, eso es hacerle en radianes. Para yo graficar en una recta numérica, porque recuerde que el plano cartesiano son números reales, no son números grados, es un número real, usted tiene que transformar. Y bueno, diga, pi medios es 3,1416. Entonces coja la calculadora, vamos a coger la calculadora y pone 3,1416 dividido para 2 es 1,57. Eso es donde usted tiene que ubicar en el eje de las X. Para pi medios es 1,57. Este 1,57 pone en el eje de las X, aquí será 1, ¿cierto? Aquí es 2, entonces aquí es 1,5 más o menos. Luego, ¿cómo es el pi? 3,14, entonces aquí debe ser el 3, por aquí 3,14. 3 pi medios, vamos a ver. 3 por 3,1416 dividido para 2 es, perdón, 3,1416 por 3
dividido para 2 me sale 4,71. Entonces, en el eje de las X yo voy a tomar del 4,71 para poder poner mi mínimo y mi máximo. Características de estas funciones. Esto, hay que pasar siempre a radianes para poder graficar correctamente. No es donde, ay, porque aquí dice pi medios, yo voy a voy a ponerle ahí que se vea ahí medio como que simétrico. No, siempre tenemos que transformar para nosotros trabajar dentro de la recta numérica, pasar de grados a radianes, a un número real, digámoslo de esa manera. Y esa es la primera característica. La segunda característica, que el rango, mi y no puede ser más de 1 y menos 1. El dominio son todos los reales. Y lo más importante es que esta función se vuelve a repetir cada cierto tiempo. ¿Qué significa que algo se vuelve a repetir cada cierto tiempo? Ese algo que vuelve a repetirse cada cierto tiempo es periodo. El periodo es cierta etapa, se vuelve a repetir después de un tiempo y en ese mismo tiempo se vuelve a repetir y etcétera, etcétera. Bueno, vamos a terminar con las justas estos 10 minutitos que nos quedan. Y en este caso el periodo va de 0 a 2pi. De 0 a 2pi la función ha concluido su primera fase, toda su fase, ¿cierto? ¿Por qué de 0 a 2pi? Porque de 0 a 360 grados. De 0 a 360 grados. Y entonces, de 0 a 360 grados, otra vez se vuelve a repetir. De 2pi, otra vez, toda esa etapa de 0 a 2pi se vuelve a repetir y a repetir y a repetir. Eso significa que sean periódicas. Tenemos la función coseno. La función coseno simplemente quiere decir que ahora estamos trabajando con el cateto adyacente y por eso mi función se ve de esa manera. Mismas características, solamente que se ha movido la función. Este es el caso de la función tangente, para que usted vea que la función tangente también se va tomando o se va graficando de acuerdo a que vamos realizando cada uno de los pequeños triángulos, rectángulos y ubicando los resultados. Y eso es lo que nos sale. Obviamente esta función tiene como característica que no puede tomar ciertos valores que están aquí, ¿cierto? El dominio de la función son todos los reales excepto este valor, pi medios más 2k pi. Esto significa que yo no puedo tomar esos valores, donde k es un elemento de los números enteros. La z es los números enteros. Recuerde que r son los números reales y la z son los números enteros. Si yo le pongo 2 a la k igual a 1, entonces sería pi medios más 2pi. Esa sería mi asíntota. Entonces, de esa manera se va generando mi función. Vamos a ver, tenemos las funciones inversas que viene a ser totalmente lo mismo. Ustedes las podrán repasar de una manera más detenida. Si usted se fija, como estas son funciones inversas, pues claro, es la función inversa como tal. Se da la vuelta. Si usted se fija, esta es coseno. Es seno, coseno, tangente, cotangente. Secante. Secante quiere decir que yo le voy a dar la vuelta a esta función. De menos pi a pi, como está para abajo, entonces ¡pah! Sube. Eso es la inversa. Suben. En vez de aquí son máximos, ¿cierto? Máximo, 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 mínimo, mínimo. Los máximos se convierten en mínimos y los mínimos se convierten en máximos porque la función baja. Es la inversa. En la cotangente se ve claramente. Fíjese bien en la secante, perdón, en la secante y en la cosecante. Esta es la función inversa del coseno. Si usted se fija, el coseno iba así, por aquí, por aquí, por aquí. Pero ahora toda esa curva sube y se vuelve de esta manera. Parábolas determinadas por
por las asíntotas. Solamente para terminar, tenemos un minutito para que usted se fije cómo cambia la función seno, por ejemplo, o la función, vamos a ver si la función coseno. Ya. Vamos a ver la función coseno. ¿Qué pasa si es coseno de x? Esta es la función coseno de x. Aquí tiene pi medios, 3 pi medios, 2 pi. Y si usted se fija bien, fíjese usted. Aquí es 1, mire, 1, 2, 1.57, lo que nos había salido. Acá 3,14. Sí, acá es 3 pi medios, que salía como 4,70 y algo, ¿cierto? Acá es 2 pi, es 3,1416 por 2, sale 6,20 y algo, ya. Entonces, esta es la forma en la que nosotros graficamos y por eso pasamos de grados a radianes para poder ubicar correctamente los puntos dentro de la recta numérica. Pero ¿qué pasa si a la X le sumo 1? Fíjese lo que pasó. Si a toda la función yo le transformo, pero solo dentro de la X, no a toda la función, solamente a la X, mi función se mueve longitudinalmente, como en todas las demás. Si yo le hago con menos 2, se mueve, si le ve, vamos a ponerle la función coseno sola. Fíjese bien. Acá se me ha movido 2 espacios. 1, 2 espacios. Obviamente, no concuerdan en los numeritos para que se dé cuenta, pero serían, fíjese, 2 espacios. Entonces, de lo que antes era aquí, el pi, entonces ha cambiado ahora. La función se mueve 2 espacios hacia la derecha. ¿Qué pasa si es que yo le sumo números? X más 2. Fíjese usted, en cambio se mueve hacia la izquierda. Recuerde que la rosada es la función original. ¿Qué pasa si yo le sumo a toda la función? En cambio se me sube. Lo mismo que ocurre con todas las otras funciones. Suben o bajan las funciones de acuerdo a lo que usted así para que se vea. Simplemente suben en amplitud, suben en el eje Y las funciones, si es que usted le cambia o le aumenta algún número extra a la función. Y bueno, eso sería todo, chicos. No sé si tienen alguna pregunta con este tema, con este tema terminamos. Todo lo que son absolutamente todos los temas rapiditos que observamos en el transcurso del todo los módulos, los 2 módulos que vimos. Yo les agradezco muchísimo su atención, su tiempo. En realidad espero que les sirva el material, a pesar de que es muy poco, muy rápido, muy poquísimo tiempo, pero que en algo por lo menos les oriente. No digo que les sirva para hacer bien las cosas al 100%, no, pero sí que les oriente por lo menos para saber qué tengo que estudiar o qué tengo que afianzar conocimientos. Eso es todo, chicos. No sé si tienen alguna pregunta tal vez. Yo hablé con la persona que está encargada del curso y les va a hacer llegar el certificado a las personas que están dentro de mí. Por cierto, la voy a tomar para yo tener como parte de haberles tomado la lección, digámoslo así. Eso sería, chicos. No sé si tienen alguna pregunta ustedes. Si necesitan algo, de igual manera tienen mi correo electrónico, si tienen alguna duda fuera del curso, si necesitan alguna, no sé, alguna cosa. Yo soy profesora de la universidad, así que estamos pendientes de todos los estudiantes. Si tienen alguna, independientemente de la carrera, nosotros les ayudamos con todo en todas las carreras. Así que tienen mi número, tienen mi correo. Les aconsejo que bajen de la plataforma toda la situación de
¿cómo se llama? Ay, se me fue, de la bibliografía para que ustedes sepan y tengan, y que no se les cierre la plataforma y luego no puedan realizar. Yo también les agradezco mucho sus mensajes. Qué bueno